personal. Gracias por acompañarme durante todo este año. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y lo primero de todo, deciros feliz año nuevo. Empieza un año nuevo y antes de seguir con la rutina, quiero parar un momento para hacer un balance de todo lo vivido en el 2025. Este vídeo no es un resumen perfecto, ni un recuento de todo lo que hemos hecho. Es simplemente un recorrido por momentos reales, por cambios importantes y por todo lo que este año nos ha ido enseñando poco a poco. Así que nada, coger vuestro desayuno, vuestro cafetito, vuestro té, lo que queráis, poneros cómodos, que empezamos con el vídeo. Pero antes de empezar a recordar cómo ha sido este año 2025, quiero mostraros la cena del día de Nochebuena. La Nochebuena siempre tiene algo muy, muy especial, que no es solo es la cena, ni lo que ponemos sobre la mesa. Es el tiempo que decidimos dedicar, la intención con la que hacemos las cosas y el cuidado en cada detalle. Así que yo para esta noche pues voy a preparar una sopa de bogavante. La receta es de Thermomix. Y estos bogavantes los compré en Costco hace un par de semanas, los congelé para tenerlos listos para el día de la Nochebuena. Y también voy a hacer unos solomillos que los hago todos los años, que la receta es de Carlos Arguiñano, unos solomillos Wellington, que están la verdad que estupendos y buenísimos y a todo el mundo les encanta. A mí me gusta cocinar sin prisas, disfrutando de cada paso, de cada olor en la cocina y de esos momentos de silencio que también forman parte de la celebración, porque muchas veces creemos que lo especial está en lo extraordinario y olvidamos que lo verdaderamente importante está en lo sencillo, en cocinar para los que queremos, en compartir y en estar presentes. A mí, sinceramente, pues me encantaría cocinar y tener a toda mi familia aquí. Pero bueno, como es algo que no puede ser y no está en nuestras manos, pues lo hago igual, con el mismo cariño, para los amigos y para todo el que invitamos en este día tan especial.
Y una vez la sopa ya la tengo lista, pues lo que voy a hacer es dejarla que en una olla, en la crock-pot, que esto la mantiene caliente, pues eso, para tenerlo ya todo listo y sin prisas, porque esta noche de verdad que no va de platos perfectos, va de estar juntos, de agradecer y de crear recuerdos que se queden, pues eso, para siempre. Y aquí, como veis, pues estoy preparando ya los solomillos. Los solomillos los preparo siempre el día anterior. Me gusta dejar las cosas listas con tiempo, para que el día de Nochebuena no sea una carrera, sino un momento para disfrutar. Así que, bueno, pues cuando llega ese día, solamente tengo que envolverlos en el hojaldre y meterlos al horno sin prisas y sin estrés. Esta receta, como os he dicho antes, es de Carlos Arguiñano, es el solomillo Wellington básico, el tradicional de toda la vida. Se puede hacer también con solomillo de ternera, pero yo lo he hecho con solomillo de cerdo porque me parece que sale un poquito más jugoso. Lo que hago es que le quito, pues eso, toda la grasita y todo lo que no me gusta, y ya pues lo preparo pues como siempre. Se preparan los solomillos Wellington. Os dejaré el vídeo de Carlos Arguiñano en la descripción por si queréis echarle un vistacito, porque la verdad es que yo los hago todos los años y son súper fáciles de hacer y están, pues eso, buenísimos. Enticing to the previous question. Just like I saved a lot of memorabilia for my son, I created way too many photo albums. I wish I would have done a couple of them. Con los años he aprendido que organizarse también es una forma de cuidarse, que siempre os lo digo, de quitarse peso de encima y de poder estar más presente en lo que realmente importa, porque al final no se trata de hacerlo todo en el último momento, sino de crear espacio para compartir, para disfrutar y para vivir la Nochebuena con calma.
Y mientras se va cocinando el Wellington, estoy haciendo ahora el relleno con los champiñones, pues me gusta pararme por un momento y pensar en cómo ha sido este año. 2025 ha sido un año intenso, de muchos cambios, de decisiones importantes y también de aprendizajes. Un año en el que hemos tenido que adaptarnos, ir paso a paso y aceptar que no todo sale siempre como lo imaginamos. Hemos aprendido a tener paciencia, a confiar en el proceso y a no vivir con la sensación constante de llegar tarde. Este año también pues me ha recordado que no hace falta hacerlo todo rápido, ni tenerlo todo resuelto para seguir avanzando. A veces basta conseguir con cuidar lo que tenemos y con valorar los pequeños logros que, aunque no siempre se ven, también cuentan. Así que, pues eso, ahora mientras la casa se va llenando de olores y ya la cena va tomando esa forma, pues me doy cuenta de que eso es también la vida. Tiempo, espera y momentos sencillos que sin hacer ruido lo dicen todo. Como veis, ya los tengo preparaditos y ya se quedan toda la noche en la nevera. Y ahora sí, pues ya esto es el día de Nochebuena, que ya simplemente lo que queda es envolverlos en la masa de hojaldre. Yo no la hago, la compro, porque pues eso, ya tengo demasiado jaleo como para encima ponerme a hacer la masa de hojaldre, y esta la verdad es que me resulta muy bien. Y nada, simplemente lo que hago es envolverlos y hornearlos, y ya estarían listos, pues eso, para disfrutar de ellos.
Y ahora, pues ya mientras se hornea todo, pues voy a poner la mesa. Y poner la mesa para mí siempre, pues me ha parecido uno de los momentos más bonitos de la Nochebuena. No es solo colocar platos, copas o cubiertos. Es preparar el espacio donde vamos a sentarnos, a compartir, a mirarnos con calma. A mí me gusta hacerlo despacio, cuidando los detalles, pensando, pues eso, en cada persona que se va a sentar alrededor de ella, porque una mesa no se pone para que quede perfecta, porque de hecho, bueno, pues yo en Nochebuena, como somos tantos, pues incluso no pongo ni las vajillas buenas que tengo. Suelo comprar unas vajillas que son muy monas, pero son de plástico. No es lo que a mí me gustaría, pero al ser tantas personas, prefiero ponerla bonita, pero ponerlo todo para luego tirarlo y no tener que estar cargando lavavajillas y fregándolo. Pero bueno, aún así yo pienso que poner una mesa, bueno, aunque no sea perfecta, se pone para que sea vivida. Y bueno, me gusta decorarla, como veis, y, y que quede, pues eso, lo más bonita posible. Que quede lo más bonita posible, porque en realidad pues lo que importa son, pues eso, que haya conversaciones largas, risas, silencios cómodos y recuerdos que sin darnos cuenta se van quedando. Así que bueno, pues mientras voy a colocarlo todo, pienso en lo afortunados que somos de poder reunirnos, de tener un lugar al que llamar hogar y de compartir una noche así todos juntos.
Y ya después de cenar, pues llegaron los juegos. Y curiosamente siempre es uno de los momentos que más se recuerdan, porque no hay prisas, no hay horarios, solo risas compartidas y tiempo juntos. A mí me gusta observar unos instantes, pues eso, sencillos, las miradas, las bromas, carcajadas que salen sin pensarlo. Son momentos que no se planean, que no se repiten igual y que muchas veces no valoramos lo suficiente en el día a día. Este año, pues eso, me ha recordado que ahí está lo verdaderamente importante, en parar, en disfrutar y en estar presentes, porque al final los mejores recuerdos no se crean con lo extraordinario, como siempre os digo, sino pues esto, en estos ratitos sencillos que compartimos sin darnos cuenta con, pues eso, con la gente que queremos. Y la verdad es que nosotros lo pasamos genial. Rodilla. La cabeza. Ojo. Nariz. Manos. Paso. Entra al patio. Rodilla. Cabeza. Nariz. Bye, 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 bye. Paso. Mejilla. Pelo. Hombro. ¿Sabe por qué es el hombro, Ariana, o no lo sabe? Ojo. Paso. Hermana contra hermana. La nariz. Paso. Ansiosa. Pero está bien, los primeros 11 y Bueno, mis queridos corazones, esto no es muy normal en mis vídeos, pero me apetecía muchísimo hacer este vídeo y hacer, pues eso, un balance personal de lo que ha sido, pues, este año. Este año ha sido un año de cambios. Ya sabéis que en marzo compramos esta casa con muchísimo cariño, llegamos con muchísima ilusión y también con muchos miedos, por supuesto. La casa no era perfecta, pero nosotros tampoco lo somos. Entonces, bueno, pues ya os he contado infinidad de veces el porqué del cambio. La verdad que ha sido para bien. Llevamos, pues bueno, desde marzo hasta ahora y bueno, pues poco a poco hemos ido viéndola como nuestro hogar, haciéndola, pues eso, a nosotros. Un hogar que se ha ido construyendo sin prisas, ya lo habéis visto con las reformas, con el polvo, con cosas terminadas y con otras cosas todavía que están esperando a ser terminadas. Como ya os he dicho, también quiero hacer balance de todo lo que hemos ido haciendo en la casa este año. Y uno de los primeros cambios importantes fue la renovación de los baños. Porque no se trata solo de renovar por renovar, sino de adaptar los espacios a cómo vivimos ahora, a lo que necesitamos en el día a día. Y la verdad es que han sido decisiones pensadas, con calma, poco a poco aprendiendo sobre la marcha y aceptando que no todo se hace de una vez. Este año la verdad es que a mí me ha enseñado que los cambios en casa no son solo estéticos, son una forma de cuidar, de facilitar la rutina y de sentirnos más a gusto en los espacios que usamos cada día. Así que los baños pues han sido uno de esos primeros pasos para convertir esta casa en un hogar más nuestro, más práctico y más vivido. Otro de los espacios que hemos ido transformando este año ha sido la habitación de invitados. Queríamos que fuera un lugar acogedor, sencillo, donde cualquiera que venga se sienta cómodo desde el primer momento. No buscábamos algo espectacular, sino un espacio tranquilo pensado para descansar, para desconectar y para sentirse en casa, aunque sea por unos días. Porque este año también me ha recordado que preparar un espacio para otros también es una forma de cuidar, de abrir nuestra casa y de compartir lo que tenemos.
También le hemos dedicado tiempo al exterior de la casa, al jardín, al huerto, hemos construido un shed, hemos quitado algunos árboles porque había que quitarlos, también hemos cambiado la fosa séptica, en fin, espacios que poco a poco pues han ido tomando forma casi sin darnos cuenta, porque el jardín ha sido un lugar de aprendizaje, de entender que todo tiene su tiempo, que no se puede forzar y que cuidar requiere constancia. El huerto, pues el huerto nos enseña que tenemos que tener paciencia, a sembrar sin prisas y esperar y a disfrutar del proceso más allá del resultado. Y bueno, pues esta zona en la que, bueno, pues aquí han surgido muchísimas conversaciones. También la mini room de Frida, un espacio pensado solo para ella, adaptado a su edad, a sus gustos y a esta etapa tan bonita que está viviendo. No es una gran reforma, pero sí un cambio lleno de intención. Otro de los cambios importantes, como veis, ha sido el de la chimenea. No es solo como elemento más de la casa, sino como un punto de encuentro. La chimenea se ha convertido en ese lugar alrededor del cual la casa se recoge. La cocina es uno de los espacios que mejor refleja cómo ha sido este año. Todavía está por terminar, que ya, bueno, pues ya os la enseñaré porque hay detalles todavía pendientes, decisiones por tomar y hay cosas que se irán haciendo poco a poco. Antes esto me habría generado prisa, la sensación de tener que acabarlo todo cuanto antes, pero la verdad es que este año he aprendido que no pasa nada si algo necesita más tiempo, porque una cocina puede estar en proceso y aún así ser vivida. Bueno, pues aquí hemos cocinado, compartido, hablado y creado momentos incluso sin estar terminada del todo. Y eso, pues como os digo, me ha recordado que lo importante no es llegar rápido, sino disfrutar del camino. También la despensa, ya sabéis que ha sido uno de los espacios que, pues a mí me ha traído muchísima calma, un lugar pensado para el orden, para que todo tenga su sitio y para que la rutina sea pues mucho más sencilla, no solo cuestión de estética. Pues eso, entrar a la despensa y sentir que todo está en su lugar, que nada estorba y que todo fluye muchísimo mejor. Porque una de las cosas que me ha recordado también este año es que el orden también es cuidado, que organizar un espacio es una forma de cuidarnos y de hacer que el hogar funcione con más calma y con menos ruido. También otro de los cambios fue pues quitar la moqueta de la escalera porque era algo que no podía con este verde y bueno pues ahora la escalera está en proceso todavía por terminar y curiosamente ya no me genera la prisa que antes me habría generado. También en el garaje montamos la cocina que teníamos en el garaje de la otra casa, le pusimos una nueva bancada porque aquí pues la hicimos toda lineal y en fin, pues poco a poco hemos ido haciendo esta casa nuestro hogar. La hemos hecho nuestra. Y en medio de todo también hemos aprendido a parar, a disfrutar del momento aunque haya cosas por terminar, aunque no todo esté perfecto. Parar a tomar un café, sentarnos un momento y simplemente estar. Este año me ha enseñado que no todo es hacer, que también es importante detenerse, respirar y agradecer. Porque muchas veces la calma no llega cuando todo está hecho, sino cuando decidimos parar y disfrutar de lo que ya tenemos. Este año también hicimos un cambio importante que no siempre se ve a simple vista, y es que cambiamos el tejado completo de la casa. No es algo bonito ni algo que se luzca, pero sí algo fundamental. Es una de esas decisiones que no se hacen pensando en lo inmediato, sino en el futuro, en cuidar la casa, en protegerla y en darle una base sólida para los años que están por venir. Este año me ha recordado que muchas de las cosas más importantes no son las que se ven, sino las que sostienen todo lo demás.
Al igual que en la vida, hay cambios silenciosos que no se notan por fuera, pero que lo cambian todo por dentro. Y el tejado ha sido uno de ellos, una inversión en tranquilidad, en cuidado y en hogar. También hemos cambiado la calefacción de la casa completa, que eso también ha sido otra importante inversión. Pero sobre todo este año yo lo que he aprendido ha sido pues eso, que no pasa nada porque las cosas estén sin terminar, que si no está todo acabado, pues no es el fin del mundo. Yo os lo digo siempre en todos mis vídeos, que un hogar no se termina con las obras, se termina cuando se vive. Y nosotros la verdad es que lo estamos viviendo, lo estamos disfrutando muchísimo. Os voy a hacer un recorrido de un poco lo que hemos estado haciendo en la casa, que ya lo habéis visto en los vídeos, pero un poco así, más en resumen. Y bueno, deciros que cuando se comparte una mesa con unas risas, después de cenar, un desayuno tranquilo y momentos sencillos como los que hemos vivido estas Navidades, pues eso queda para siempre. Y bueno, pues después de mostraros todo este camino recorrido que hemos hecho, pues volvemos al día de Navidad ya, a la mañana tranquila, al desayuno en familia y esos momentos sencillos que no necesitan mucho más. Un café con leche caliente, las conversaciones sin prisas y las risas que van surgiendo poco a poco. También, por supuesto, pues los regalos, pero no como lo más importante, sino como una excusa más para juntarnos, porque al final el verdadero regalo es este, poder sentarnos, compartir el momento y disfrutar simplemente de estar en familia. Este año me ha recordado que ahí está la verdadera riqueza, en lo cotidiano, en lo compartido y en esos instantes que no se compran y que se quedan para siempre. Y la verdad que, pues eso, estos desayunos, desayunando los cuatro juntos, me doy cuenta que no hace falta nada más. La mesa compartida, las conversaciones tranquilas, las miradas cómplices y el tiempo sin prisas, este momento resume para mí todo el año. El trabajo, los cambios, la casa en proceso y el cambio recorrido, pues bueno, al final el verdadero logro no es terminar todo, sino llegar hasta aquí, hasta el día de Navidad, juntos en calma y en familia. Porque como ya os he dicho antes, o sea, estar los cuatro juntos es sin duda lo que da sentido a todo lo demás. No importa cómo esté la casa, si hay cosas por terminar o si los planes cambian, cuando estamos juntos todo encaja. Este año me ha recordado que la familia es el verdadero hogar, el lugar al que siempre volvemos, donde nos sentimos seguros, acompañados y en paz. Verlos así, compartir este momento me hace sentir tan agradecida que de
verdad, al final, todo lo que hacemos, cada cambio, cada decisión, es por esto, por nosotros, por los hijos, por estar juntos, y más en este día tan especial. Y quería terminar este vídeo dándos las gracias. Gracias por acompañarme durante todo este año, por estar ahí en cada etapa, en cada cambio, en cada momento real, porque bueno, pues yo todo lo que os enseño ya sabéis que es lo que yo hago en mi día a día. Muchísimas cosas no las grabo, por supuesto, porque no llevo la cámara colgada. Y nada, espero que este vídeo pues os recuerde que no necesitamos tenerlo todo perfecto, porque la verdad es que hay comentarios en los que, bueno, pues me decís que yo soy perfecta, que lo hago todo bien, que a veces os sentís mal. No ese es el propósito, de verdad. Esto es para que os recuerde que no necesitamos tenerlo todo perfecto para disfrutar de lo que realmente importa. Que sí, que yo estoy renovando mi casa, que lo estamos haciendo nosotros, porque ya sabéis que aquí en Estados Unidos es todo muy caro y no es tan difícil hacer las cosas, solamente tienes que tener tiempo, por supuesto. Y nada, corazones, que os deseo un 2026 lleno de calma, de hogar, de pequeños momentos que valgan la pena. Ya sabéis que aquí nos dedicamos en este canal a hacer hogar, que os quiero un montón, que espero que el 2026 nos traiga a todos, pues eso, como os he dicho, calma, comprensión, en fin, pues todo eso que todo el mundo dice y que yo ahora mismo estoy súper nerviosa y no me salen las palabras. Así que nada, corazones, espero que os haya entretenido este vídeo y nada, y seguimos un año nuevo, pues eso, aquí mostrándoos mi casa, mi hogar. Vamos a seguir haciendo hogar y nada, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.